Hola a todos. Bueno, comenzamos ya una nueva guía a partir de la semana pasada que se trata de funciones polinómicas. Es un tema que ya en tercero estuvimos trabajando cuando vimos expresiones algebraicas y dentro de esas expresiones algebraicas justamente las funciones polinómicas. Ya conocemos expresiones polinómicas, pero que tienen un nombre particular, como es el caso de la función lineal, la función cuadrática y ahora la función polinómica en general. Una serie de coeficientes, una serie de términos, en la cual cada término contiene un coeficiente y la x elevada al grado de ese término. Así hasta llegar hasta el término independiente, que en el caso de la cuadrática era el valor c, en el caso de la lineal era b, o en el caso de cualquier expresión polinómica será el término que no contiene a la x, o en realidad que tiene a la x elevada a la 0. ¿Sí? Recuerden que la x o la variable que utilicemos para nuestra función siempre aparece en los términos. Lo que sucede es que en el término independiente está elevada a la 0. Como en todas las funciones que vimos, hay un coeficiente que es el que corresponde al término de mayor grado. Por ejemplo, la pendiente, en el caso de la lineal, que era el grado 1, que era el mayor que había. El coeficiente a en la cuadrática, porque es el coeficiente del término de mayor grado. Y en este caso, a sub n, que es el término de grado mayor que aparezca en nuestra función polinómica. Esto lo denominamos entonces coeficiente principal. Entonces nuestra función polinómica comienza con un coeficiente principal y termina con un término independiente. Por supuesto, si está ordenada, ¿no es cierto? En este ejemplo observamos que el grado mayor que aparece en los términos es el 4, por lo tanto decimos que esta función polinómica es de grado 4. Tiene un coeficiente principal igual a 5 y un término independiente que es igual a 2. Es muy importante el coeficiente principal, ya que esta expresión, al ser un polinomio, puede ser escrito en forma factorizada y siempre el coeficiente principal es el primer valor que aparece en cualquiera de nuestras expresiones factorizadas. Recordemos lo que pasaba con las funciones que ya vimos. En la función lineal, la forma factorizada tenía m, que era la pendiente, que es el coeficiente principal porque es el de mayor grado, por x menos la raíz de esa función polinómica. En el caso de la cuadrática, el coeficiente principal es a, que es el del término cuadrático, y aparece multiplicando al principio a los dos factores que contienen las raíces, x menos x1 por x menos x2. Y ahora en nuestra función polinómica general vamos a tener entonces la función en forma polinómica, como la vimos recién, y en forma factorizada, que será a sub n, el coeficiente principal, por todos los factores de las raíces que tiene. X menos x1, x menos x2, hasta x menos xn. Recordemos que el grado de la función polinómica, así como pasaba con el grado de la lineal y de la cuadrática, que también son funciones polinómicas, nos indica cuántas raíces tiene nuestra función, que pueden ser reales o no, que pueden ser repetidas o no. Bueno, en el caso de la función lineal tiene solo una raíz real, esa la va a tener siempre. La función cuadrática puede tener dos raíces distintas, dos raíces iguales o dos raíces que no sean reales. Y la función polinómica lo mismo, puede tener n raíces distintas que sean reales o no, puede tener raíces repetidas y de esa manera entonces vamos construyendo nuestra expresión, nuestra forma factorizada de la función. Fíjense, en este caso tenemos una función expresada en forma factorizada, coeficiente principal 2, una raíz que va a ser 3, porque acá tengo x menos 3, y dos veces
la raíz menos 1. Por eso aparecen dos factores de esta manera. La expresión que tenemos se puede reducir. En este caso nos quedaría de la siguiente manera. Ya que como x más 1 aparece dos veces, lo escribimos como x más 1 al cuadrado. Este exponente que le colocamos a los factores nos está indicando cuántas veces aparece esa raíz en nuestra función. En este caso, el 3 aparece una vez y el menos 1 aparece dos veces. En este caso podemos ver que tiene un coeficiente principal igual a menos 2, tiene una raíz que es menos 2 tres veces, una raíz que es 3 una vez y una raíz que es menos 5 cuatro veces. A esto se lo conoce como multiplicidad de raíces. Las funciones polinómicas pueden tener raíces repetidas, es decir, raíces que aparecen más de una vez en nuestra función. En este caso tenemos tres raíces que valen menos 2, una raíz que vale 3 y cuatro raíces que valen menos 5. La cantidad de raíces me está indicando qué grado tiene mi función polinómica, que en este caso es 8. 4 más 1, 5, más 3, 8. Tiene coeficiente principal igual a menos 2 y sus raíces son menos 2, menos 5 y 3. Veamos una primera aproximación de factorización. En este caso observamos que todos los términos tienen x, por lo tanto vamos a sacar x como factor común. En realidad, si observamos más detenidamente, el 3 también es un factor común, por lo tanto vamos a sacar 3x como factor común. De esta forma nos queda 3x por x cuadrado, porque si a 3x cubo lo dividimos por 3x, nos queda x cuadrado, menos 6x cuadrado dividido 3x nos da menos 2x, y menos 9x dividido 3x nos da menos 3. En este punto, este paréntesis es una cuadrática, y nosotros sabemos cómo factorizar una cuadrática completa, utilizando fórmula resolvente o Bhaskara. Al aplicar la resolvente, las raíces que nos dan son 3 y menos 1. Por lo tanto, nuestra forma factorizada ya tenía el 3x como factor común y ahora la factorización de nuestra cuadrática, que es x menos 3 por x más 1. Quiere decir que nuestra función polinómica de grado 3 tiene tres raíces distintas, una que vale 0, una que vale 3 y una que vale menos 1. Como podemos observar, ya lo veíamos en la forma polinómica, el coeficiente principal es igual a 3 y el grado es igual a 3. Coeficiente principal 3 y 1, 2, 3 raíces, en este caso distintas, por lo tanto ese será el grado de nuestra función polinómica. Observando esta función, tenemos una función de grado 5, 4 más 1, 5, una raíz simple en 3 y una raíz cuádruple, o sea, aparece 4 veces en menos 2. Ahora observemos que el coeficiente principal está indicado como el valor a, en realidad para ser exactos con lo que venimos viendo, a sub n. Bien, a sub n puede tomar cualquier valor real, por lo tanto, esta función con estas raíces tiene infinitas posibilidades, ¿sí? Porque a sub n va a pertenecer a los reales menos el 0, ¿sí? Recuerden que el coeficiente principal tiene que ser siempre un número real distinto de 0, si no, justamente la parte del grado mayor desaparecería y dejaría de tener una función de ese grado. En este caso, desaparecería la función, me quedaría todo 0, ¿sí? Muy bien. Entonces, hay infinitas posibilidades con estas raíces. Quiere decir que, como ya veíamos en la función cuadrática o en la lineal también, no puedo tener solo las raíces. Necesito conocer también el coeficiente principal. Es decir, que además de las raíces, voy a necesitar conocer algún otro punto de mi función. Igual que pasaba con la cuadrática, que necesitábamos un punto
para poder averiguar el coeficiente A, el coeficiente principal? Bueno, acá es exactamente lo mismo. Necesito siempre conocer el valor del coeficiente principal para saber cuál es la función que estoy graficando. Porque con estas raíces voy a tener infinitas funciones posibles. Pero va a haber una sola que va a pasar por un punto determinado. Por ejemplo, si yo quisiera que esta función pase por el punto 0, 0, por ejemplo. Bien, en realidad por 0, 0 no puede pasar esta función porque significaría que 0 es raíz. Y observamos que las raíces que tiene, ninguna es 0. Hagámosla pasar por el punto 0, 2. ¿Qué significa eso? Que en esta función, cuando x vale 0, la función, o sea, y vale 2. Hagamos el reemplazo correspondiente. De forma tal que nos queda la expresión que tenemos aquí abajo y cuya única incógnita es a sub n, que es nuestro coeficiente principal. Despejemos a sub n. Y llegamos entonces a que nuestra función tiene un coeficiente principal de menos un 24avos. Quiere decir entonces que para que esta función con estas raíces, con esta multiplicidad, pase por el punto 0,2, a sub n tiene que ser igual a menos un 24avos. Es decir, que la función quedaría de la siguiente manera. F de x será igual a menos un 24avos por x menos 3 por x más 2 a la cuarta. Esta función, con estas raíces que pase por este punto, será exactamente esta función. Si yo quisiera que pase por otro punto distinto, eso haría variar el coeficiente principal y cambiaría la forma, cuando crece, cómo crece, cómo decrece, dónde alcanza los máximos, los mínimos, ¿sí? No va a cambiar cuándo es positiva y cuándo es negativa, salvo, obviamente, dependiendo del punto en el que está. Pero no va a cambiar las raíces. Eso queda fijo. La función puede voltearse hacia el otro lado, es decir, cambiar su positividad y negatividad. Puede crecer primero, decrecer primero. Todo va a depender de nuestro coeficiente principal. Muy bien, con esto podemos comenzar a trabajar o seguir trabajando, porque ya habíamos empezado con el conocimiento previo que teníamos y con los textos que aparecían al principio de la guía, pero nos vamos a extender un poquito más con los ejercicios y la semana que viene avanzaremos un poco más con esta función polinómica y con sus características. Muy bien, nos vemos la próxima.